Introducción a C Sharp. Bueno, la primera pregunta sería cómo se pronuncia C. Esta cosa que está acá se pronuncia como la palabra en inglés SI. C. C Sharp. Y Sharp como sostenido en inglés. Sharp. C Sharp viene de C sostenido. Es una variante de un lenguaje que se conocía hace mucho tiempo llamado C. Entonces por eso se le dice C sostenido como una amplificación de ese lenguaje. Primero hablemos entonces del framework. Cuando hablamos de framework nos referimos a un frame, como en una ventana. Dentro de un framework regularmente es un espacio, un lugar donde yo tengo, digamos, una estructura segura, un espacio en el que yo puedo hacer un conjunto de cosas, como una mesa en el que yo ya sé que puedo trabajar. ¿Ok? Ese ambiente de desarrollo nos permite independizar, por ejemplo, las aplicaciones. Antes teníamos problemas para ejecutar programas que estaban, digamos, en un sistema operativo o en otro, si estaban en Windows o si estaban en Linux. Ese ambiente de desarrollo me permite independizar la aplicación de la máquina sobre la que la estoy corriendo, de la superficie sobre la que está parada, digamos, esta mesa. Esa mesa, digamos que lo que nos posibilita es correr cualquier tipo de aplicación en cualquier sistema operativo. Ese es el ambiente de ejecución del framework. También nos permite un conjunto de clases reusables. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo comienzo a trabajar, yo ya dispongo de un conjunto de objetos prehechos que yo puedo utilizar para hacer mis distintos desarrollos. El programador tiene a su disposición esos objetos y puede incluirlos dentro de su nueva aplicación. Él bien puede crear un nuevo objeto. Podría diseñar su nuevo objeto e incluirlo dentro de su nueva aplicación. No formaría parte del framework, pero puede formar parte de su aplicación. Y tengo a mi disposición un conjunto de lenguajes de compilación. Estos lenguajes, digamos, son lenguajes de alto nivel. Algunos de los lenguajes más conocidos son entonces, para este desarrollo, Java, Visual Basic Script y el ya mencionado C Sharp. Ok, ahora hablemos de C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación. Es parte del framework. Como mencionábamos en el caso anterior, es un compilador y es un lenguaje de alto nivel. Cuando estamos hablando con una computadora, la computadora solamente nos entiende un lenguaje de bajo nivel. Ese lenguaje de bajo nivel está escrito en unos y ceros. Y tratar de escribir una solución a un problema a punta de unos y ceros, pues puede ser una tarea muy compleja. Por eso se han creado lenguajes de programación como puentes entre las personas y las computadoras. Los programadores escriben en lenguajes que puedan entender y una máquina convierte este lenguaje de personas en un lenguaje de máquinas. C Sharp es entonces parte de nuestro framework y es un lenguaje llamado entonces lenguaje de alto nivel, diseñado para ser entendido más fácilmente por las personas. El lenguaje, como podemos imaginar, es un conjunto de frases que definen esa construcción. Esas construcciones, ese lenguaje de alto nivel utiliza palabras que las personas rápidamente pueden reconocer y por eso se le llama lenguaje de alto nivel. Para poder ejecutar ese programa debe existir un compilador, una máquina que coge el código escrito por el programador y lo transforma en el lenguaje de la máquina, antes de que pueda ser entendido por la computadora, antes de que llegue a la ejecución en el programa. Este lenguaje en particular es un lenguaje que es sensible a las mayúsculas. Quiero decir, por ejemplo, que la variable pro es diferente de la variable pro si la primera letra es minúscula y la otra es mayúscula. Veamos un lenguaje, veamos un ejemplo de este lenguaje. Esa es la típica aplicación llamada entonces Hola Mundo. Analicemos un poco nuestro Hola Mundo. Lo primero que encontramos es entonces una sentencia. En la sentencia podemos encontrar una orden para el computador. Regularmente las sentencias están caracterizadas por los puntos y coma. Aquí tengo una sentencia simple que escribe Hola Mundo. Las sentencias se pueden agrupar por estas llaves y a este bloque de código entonces lo llamo una función o un método. El nombre del método se pone acá y para este caso este método se llama main. Un programa puede tener múltiples funciones, pero siempre arranca entonces, cuando es una aplicación de consola, por una función llamada main. Main es el método principal que se ejecutará en una función de consola. Este método entonces tiene
a su vez, o forma parte más bien, de una clase. Lo que tenemos más afuera es entonces una clase. Una clase es una estructura de programación que tiene dos partes. Tiene métodos, como ya mencionamos, estos de acá, y tiene variables, tiene atributos. Entonces una clase tiene dos pedazos. Tiene entonces los métodos y tiene los atributos. Estas clases se pueden agrupar, pueden haber varias clases, y el conjunto de clases entonces los podemos llamar namespace. Namespace, en este caso nuestro namespace se llama Lesson 01. Este namespace es entonces un espacio de trabajo. ¿Para qué creo yo un namespace? Porque puede ser que exista otra clase que se llame programa, y para que no exista problemas con esta clase llamada programa que ya existía dentro del lenguaje de la computadora o dentro del programa, entonces yo creo mi propio espacio de trabajo. Si existía otra clase llamada programa y yo creo mi clase llamada programa en mi namespace, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque lo estoy aislando. Digamos que el nombre completo de mi clase sería namespace.program. Y bueno, como mencionábamos al comienzo, existen un conjunto de librerías prehechas que tiene el framework. En este caso hay una que se llama System y la estamos utilizando entonces acá. El System es un namespace, es un conjunto de librerías de clases que me permiten, por ejemplo, escribir sobre la consola y leer desde la consola. Vamos a escribir este código y a ejecutarlo. Entonces, lo primero que hacemos es escribir qué vamos a utilizar. Dijimos que íbamos a utilizar entonces nuestro system. Creamos nuestro namespace y lo llamamos console application. Dentro de nuestro console application vamos a crear nuestra clase. Vamos a ponerle public class program. Y dentro de nuestra clase vamos a declarar entonces nuestro método llamado public static void main, que es el método principal de esta clase, el método que se va a ejecutar al comienzo. Y dentro puede recibir algunos argumentos, le ponemos string args, que es un vector de argumentos. Y lo que hace entonces es escribir console.writeLine. Lo que va a escribir es hola mundo, hello world. ¿Ok? Para que esto funcione, entonces, digamos, debe existir un archivo. Aquí vemos el archivo que se llama program.cs. Vamos a ejecutarlo. Entonces podemos ir hasta la consola, abrirla en una terminal y pues vamos a compilarlo. Para compilarlo entonces necesitamos un compilador. Como estamos en Linux, entonces nuestro compilador lo podemos llamar con esta función. Llamamos el nombre del archivo program.cs. Lo llamo así. Parece que tenemos un error. Entonces dice que, miremos aquí nuestra codificación, tenemos string args y bueno, entonces pusimos los argumentos al final, aquí está el error. ¿Sí? Nos lo había mencionado aquí el editor. ¿Ok? Ya tenemos nuestro error, entonces como ya lo corregimos, vamos entonces a compilarlo de nuevo. Ya nos compiló. Ahora, para ejecutarlo necesitamos un ambiente de ejecución. Como mencionábamos, entonces el framework tiene tres pedazos: el compilador, el ambiente de ejecución y las clases. Entonces vamos a llamar a mono program.exe. No sé si recuerdan hace un minuto que tratamos de ver aquí, no existía este program.exe, se acaba de crear, se crea cuando yo lo compilo. Vamos a borrarlo y a ejecutarlo de nuevo para que lo podamos ver. Lo voy a borrar, ya se pasó a la papelera, y lo voy a compilar de nuevo. Cuando lo compilo, aparece entonces nuestro program.exe. Y ahora sí puedo hacer monoprogram.exe y ejecutar el programa que escribe sencillamente hello world. Hasta aquí nuestra introducción a .NET.